Bien, por lo tanto, como se ha dicho, soy el responsable del Instituto de Formación Doctoral en la Universidad Pierre y Marie Curie y pronto del Colegio Doctoral de Sorbona, Universidad. Ahí ven ustedes los diferentes logos. En mi exposición va a tener 3 partes. Voy a empezar presentando. Será relativamente largo porque es un tanto complicado el Colegio Doctoral de Sorbona Universidad, incluidas nuestras prácticas de marco de tesis y de seguimiento doctoral y de formación, puesto que se ha debatido ampliamente ayer. Lo he añadido, por lo tanto. Luego hablaremos de las cotutelas, las buenas prácticas de cotutelas. Tenemos pocas cotutelas con España. Luego lo veremos con más calma. Y para terminar, de hecho, haré un balance sobre las cotutelas que existen entre nuestros diferentes establecimientos y las universidades españolas. Por lo tanto, Sorbona Universidad es la reunión de 3 universidades importantes en sus ámbitos en París y el Museo de Historia Natural. Por lo tanto, 65.000 estudiantes, 7.000 doctorandos, entre 7.000 y 7.500. Es decir, una décima parte de los doctorandos franceses, 5.000 investigadores y docentes, 32 escuelas doctorales, puesto que en París, visto el número de establecimientos de enseñanza superior, están todas coacreditadas entre los diferentes establecimientos. Por lo tanto, entre estos 32 hay muchos establecimientos principales y son 1.230 doctorados por año. Es decir, una décima parte de los doctores que obtienen el título al año en Francia. Son 3 categorías de doctorandos: una formación inicial con contrato doctoral, y en formación continua hay docentes, muchos docentes literarios, también especialistas en ciencias de la vida, luego ingenieros, y montamos programas específicos con grandes empresas. De hecho, tienen problemas de reconocimiento internacional los doctores, porque más bien son los ingenieros los que busca la empresa. Y luego, finalmente, el desarrollo personal para los jubilados. En mi escuela doctoral, por ejemplo, inscribí al antiguo director de investigación de la CNRS, que se aburría y que quería hacer un doctorado. Por lo tanto, por un lado está la Universidad Panthéon-Assas, es de Derecho, con 5 escuelas doctorales, y la especificidad de esta universidad respecto de otras científicas es que las escuelas doctorales gestionan los 23 centros de investigación. Cada escuela tiene un cierto número de centros de investigación, y esto en la disciplina científica es más complicado. 270 docentes, investigadores, 1.100 doctorandos, más de 130 tesis defendidas por año, y falta una estructuración en el colegio, y esto es uno de los puntos claves, el hecho de integrar las escuelas doctorales en la escuela universitaria. Paris-Sorbonne tiene 3 ámbitos, que son las letras y ciencias humanas, lenguas y civilizaciones, y aplicación de la informática a las ciencias humanas. Son 7 escuelas doctorales. Y aquí, sin embargo, tenemos un colegio doctoral que se llama la Maison de la Recherche, la Casa de la Investigación, que pretende profundizar los enfoques transdisciplinarios y vincular las unidades de investigación entre ellas. Y en concreto, en Francia, las ciencias humanas presentan una independencia de cada investigador. Por lo tanto, no utiliza el despacho en la universidad. Esto es muy diferente de las disciplinas de ciencia fundamental. Algunas cifras de París-Sorbona, que es la universidad dominante en ciencias humanas en Francia, con 750 docentes, 230 profesores, 2.300 doctorandos y 300 tesis por año. Por lo tanto, duran más las tesis de 3 años, porque
A menudo son personas que son docentes y llevan a cabo una tesis durante su actividad profesional. El Museo Nacional de Historia Natural es más pequeño, tiene una escuela doctoral de Ciencias de la Naturaleza y del Hombre. Son 160 doctorandos, 40 tesis por año. Y todos los docentes hacen parte de los laboratorios comunes con la Universidad de Pierre y Marie Curie. Por lo tanto, la imbricación entre ambos organismos es fuerte e incluso natural. Llegamos a la universidad Pierre y Marie Curie, que es mi universidad. Es de Ciencias y Medicina, dividida en 4 polos. Luego hablaremos de ellos, con 16 escuelas doctorales propias, es decir, gestionadas por la propia universidad, y 3 escuelas doctorales gestionadas por otros establecimientos parisinos. Por lo tanto, la particularidad de la universidad es que tiene una estructuración fuerte en el seno del Instituto de Formación Doctoral, que entre otros tiene un departamento de formación y carreras que va a gestionar todas las formaciones, y su escolaridad propia de los doctorandos, que se gestiona directamente. Por lo tanto, les inscribimos, y la particularidad de la que hablaba antes en las universidades científicas, en particular en París, es una desvinculación total entre las universidades de investigación y las escuelas doctorales. Por lo tanto, esto complica mucho la tarea. Y el vínculo se efectúa por la dirección de la investigación, es decir, el Consejo Científico de la Universidad Pierre y Marie Curie. He retomado algunas transparencias con algunas cifras. Pierre y Marie Curie tiene 31.000 estudiantes, 10.000 en medicina, 6.300 internacionales que vienen de 120 países. Más o menos hay 11.000 miembros del personal, 6.000 docentes, investigadores, etc. Unos 18 emplazamientos, más o menos medio millón de euros de presupuesto, 6.700 publicaciones por año. Hay más de 600 acuerdos de cooperación y acuerdos de movilidad, pero muchas menos cotutelas. Y entre 100 y 120 unidades de investigación en 4 polos: modelización e ingeniería, energía, materia y universo, tierra viva y entorno, y ciencias de la vida. A nivel de doctorado hay 3.400 doctorandos registrados en nuestra universidad, pero nuestras escuelas doctorales, por el juego de coacreditación, gestionan 4.400. Por lo tanto, la cifra es más complicada. Un tercio de nuestros doctorandos son extranjeros. En algunas escuelas doctorales incluso hay hasta 60%. 19 escuelas doctorales, 16 con tutela principal y 3 en coacreditación. Sobre los 4 polos de los que hemos hablado antes, y más o menos tenemos unos 700 doctores formados todos los años, lo que significa el 12% de las tesis científicas en Francia. Las cotutelas más o menos ascienden a unas 200, y con España tenemos 3, 2 que acaban de terminar, es decir, muy pocas cotutelas. La estructuración de nuestro departamento de formación y carreras está orientada en torno a 7 grandes ámbitos. No voy a entrar en el detalle, voy a hablar de algunos. El hecho de profundizamiento científico sería el número 1. Y luego tenemos además las lenguas, una apertura científica, es decir, entender la sociedad y la industria, muchas cosas respecto de la innovación y la valorización. Ayer hablamos de los doctoriales, de doctorial, que giran en torno a la innovación y a la valorización. Proyecto de carrera, gestión de carrera. Querríamos, es nuestro sueño, llegar a cabo una gestión de la carrera de nuestros doctorandos. El
El marco del proyecto doctoral es la formación específica para los directores de tesis, dirigido a jóvenes profesores, jóvenes colegas que acaban de recibir su habilitación para aprender un poco cómo es el entorno de la investigación hoy. Y bueno, estos serían los puntos principales dentro de la organización científica. Y los objetivos de esta formación profesional consisten en desarrollar las competencias necesarias para el proyecto de investigación y el proyecto profesional. Y querríamos llegar a poder hacer un balance personalizado de las competencias al final de la tesis para cada uno de nuestros doctores. Para ello tenemos el plan de formación individual, que normalmente se pone en marcha para cada doctorando, con más o menos éxito y realidad según las escuelas doctorales, y que permite ver un equilibrio para permitir el desarrollo con competencias científicas y transversales. Es una formación individual, efectivamente, es decir, que queremos especificar, aunque muchas escuelas doctorales lo hacen, especificar un tiempo de formación mínimo. Por lo tanto, duración y tiempo de formación se encuentran en el núcleo de este plan de formación individual. En nuestro caso, contrariamente a lo que ha dicho nuestro colega español, la formación no se hace al principio de la tesis, sino que se reparte a lo largo de la tesis, de acuerdo con el director de tesis, en función de las necesidades del doctor. Por lo tanto, es un aspecto evolutivo y todo el mundo participa. El director de la escuela doctoral, el doctorando, todos, por el intermediario de... Bueno, realmente hay un catálogo de formación que sigue los 7 ámbitos que he presentado antes. El seguimiento, he añadido esta transparencia esta mañana. Hemos hablado de seguimiento de los doctorandos y esto varía enormemente entre las escuelas doctorales. Por lo tanto, vemos un catálogo de las diferentes soluciones en nuestras escuelas doctorales. Siempre hay, porque se pide en la carta de tesis, primero una entrevista personal en el momento de la inscripción y luego hay un seguimiento con informes escritos, y en general con un acta que se envía a la escuela doctoral y que es evaluada para saber si la tesis avanza correctamente y en un momento dado pararla si hay algún problema o reorientarla en caso de necesidad. La política de formación, de hecho, realmente hay un mínimo de formaciones que oscila entre 60 horas y 120 horas en las escuelas doctorales, aunque no sea un requisito previo, es decir, no se exige el haber seguido una formación. Más o menos la mitad se realiza en formaciones temáticas, delegada a la escuela doctoral, las escuelas doctorales, ya sea en los cursos de máster, y por lo tanto reencontramos el esquema que existe en España, porque esta formación es seguida en cualquier momento de la tesis, preferiblemente en los 2 primeros años. En algunas escuelas doctorales hay jornadas temáticas y toda una variedad de escuelas temáticas y escuelas de verano en las que animamos a participar a nuestros doctorandos. Y luego hay formaciones profesionalizantes que en general son las famosas competencias transversas o transversales delegadas a los departamentos de formación de carrera, pero no siempre. Algunas escuelas doctorales tienen su propio catálogo, sobre todo las que participan en otros establecimientos. Y el mínimo de estas formaciones profesionalizantes giran en torno a las 30 horas. Llego a mi segunda parte. Como lo explicamos ayer, es absolutamente esencial firmar un convenio según la normativa del 6 de enero de 2006, que se citó ayer, que establece, digamos, un acuerdo marco.
Pueden ser, de hecho, en dos formas, en forma de acuerdo marco, como se hace con el Quebec, lo que simplifica las cosas, o convenios específicos. Pero siempre que hay un acuerdo marco, hay de todas formas, tiene que haber una convención específica, un convenio específico que establezca los casos particulares del doctorando. He puesto 4 partes. Esto es como los 3 mosqueteros, que eran 4. La cuarta parte es un anexo. Hay 3 partes y un anexo. La primera parte es la modalidad general, el nombre del doctorando, el título de la tesis. La segunda parte es administrativa. Es el comienzo de la tesis, calendario de las estancias. Esto es muy importante. En Pierre y Marie Curie insistimos mucho y rechazamos validar en cuanto al ámbito internacional. Rechazamos considerar como una cotutela un calendario de estancia que tenga menos de un año en una de las universidades asociadas. Cuando hay 3 es más complicado, pero cuando hay 2, como mínimo, tiene que haber un año de estancia en cada una de ellas. Lo ideal sería mitad y mitad. El problema también de las inscripciones, dónde pagar los derechos. Tenemos problemas con las universidades españolas en este ámbito, porque en general se paga en la universidad principal y no en la secundaria, pero se puede aceptar que el año en el que los doctorandos están en el extranjero pagan los derechos en la otra universidad. Todo esto se precisa, problemas también de seguros sociales, pero no solo. Y finalmente, la tercera parte son los aspectos pedagógicos, que enmarcará todo en los diferentes establecimientos, la lengua en la que se redactará la tesis. Si la lengua no es el francés, se pide un resumen largo. Se pide de entrada, puede ser también el inglés o el español. El lugar donde se defenderá la tesis, en España o en Francia, en general se toma la lengua del lugar donde se defiende la tesis. Los ponentes, ¿cómo serán? Con todas las modalidades de defensa de la tesis, ¿quién designará a los ponentes? Es muy importante. Y el jurado, el tribunal. Lo ideal sería mitad y mitad, pero se establecen las reglas entre los diferentes países, que a veces son incompatibles. Y la ventaja de esta normativa francesa de 2006 es que nos permite derogaciones, es decir, que somos libres de aceptar reglas específicas de otros países cuando no podemos seguir las propias reglas francesas, porque la legislación extranjera no lo permite. Finalmente, el anexo es muy importante. Son los derechos de publicación, explotación y protección de los resultados. Y esto es algo sobre lo que insistimos mucho, porque en las disciplinas científicas tenemos grandes problemas. Son los puntos importantes. He citado algunos. Ya la paridad de las estancias, al menos un año en cada establecimiento. Reflexionar bien sobre la defensa de la tesis. Es el texto de base de nuestra universidad el que afirma que hay que respetar las 2 reglamentaciones nacionales, pero esto suele ser complicado. Insisto, por ejemplo, mucho en que se decida esto desde el principio y utilizar la posibilidad de derogación en el marco general en el caso de Francia. Y lo que propongo cada vez es que uno de los ponentes de cada país sea nombrado por cada país y respetar en el tribunal el espíritu de la reglamentación francesa, que exige 2 ponentes y la mitad del tribunal como exterior a la universidad, exterior al establecimiento francés. En cuanto a los aspectos legales, tiene por uno la cobertura social y el salario, que está previsto en la Carta Europea, es decir, que tiene que haber una cobertura social claramente establecida, normal para el país, lo que no impide los programas europeos. Por ejemplo, Marie Curie Action 2 no nos permiten crear o otorgar contratos doctorales, las libéralités que dicen en Francia, y por lo tanto, si no hay cobertura social y un salario auténtico, sería trabajo en negro, trabajo ilegal, y esto es un gran problema en Francia, en concreto en relación a la propiedad intelectual.
exclusiva del doctorando. Por lo tanto, es el aspecto legal que utilizamos para intentar convencer a nuestros colegas para no aceptar doctorandos que están financiados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que no paga un contrato doctoral y que entonces plantea este problema de propiedad intelectual. Esto es menos importante en la disciplina literaria, donde los derechos de autor son de propiedad exclusiva del autor, del doctorando. Pero en las disciplinas científicas, cuando hay bazas industriales y de patentes detrás, sí que puede plantear problemas para nuestro laboratorio. Voy a hacer un poco el balance de la cotutela de la Sorbonne Université en España. Por un lado, Panthéon-Assas no tiene cotutela, pero tienen 16 acuerdos de colaboración firmados con las universidades españolas. París-Sorbonne tiene 14 cotutelas, pero 5 son sin convenio. Y 2 se están firmando, pero se necesita mucho tiempo. En la UPMC tenemos 3 cotutelas, o hemos tenido 3, 2 están terminadas y una no está firmada todavía, entonces se ha abandonada porque no se ha conseguido la firma. Y luego el museo es lo mismo, mucho más, una universidad más pequeña, y tiene también 3 cotutelas, 2 terminadas y una que bueno, todavía no está firmada, pero sigue la posibilidad de que se firme. Problemas. Ahora, pues los socios administrativos se identifican difícilmente. Entonces, ayer hemos hablado de este tema y a ver si podemos encontrarnos y hablar sobre estos casos. La lengua de negociación a menudo es el español o el catalán, no es francés, entonces hay problemas de traducción. Nos gustaría que fuera el inglés, que es la lengua franca de la investigación internacional. Las cotutelas de tesis no están reconocidas por la universidad, entonces eso plantea problemas y se traduce por una doble matrícula, aunque se hayan pagado ya la matrícula en Francia, y entonces ya eso es algo que hay que solucionar. Y la segunda dificultad que existe en la Universidad París-Sorbona es la organización de la presentación de la tesis y la diferencia entre los codirectores en Francia. En general, pues nosotros recomendamos que no estén en la misma universidad, y en España están excluidos del jurado. Entonces eso plantea en la práctica problemas. En Francia, la París-Sorbona tiene que pagar gastos adicionales, y aunque haya habido un convenio, y el problema principal es el respeto de los convenios. Bueno, la conclusión es necesario mejorar la situación con los puntos que yo he mencionado. Aumentar el número de cotutelas con España es algo que todas las universidades quieren y están de acuerdo, porque España sigue siendo un socio privilegiado, aunque no tengo el número de acuerdos firmados. Es uno de los principales socios en Europa. Una de las soluciones sería los programas doctorales internacionales, que plantean problemas por otra parte, pero comprometen a una escuela doctoral concreta y permiten a esta escuela doctoral, lo que se ha planteado ayer, añadir financiaciones aparte de las financiaciones europeas, que permitiría que, si un programa doctoral es una prioridad de esta escuela, es natural que
ella atribuya contratos. No nos gusta mucho en nuestra universidad los programas firmados a nivel de la presidencia porque obliga a derivar contratos directamente a nivel de la presidencia. Entonces, muchos colegas protestan porque nos dicen que ya no tenemos muchos contratos y nos los estáis quitando. Otro punto de mejora, la flexibilidad de nuestros socios españoles, es lo que pudimos hablar ayer. La legislación francesa permite esta flexibilidad y creo que que ahora les toca a nuestros socios españoles, respetando algunos principios, les toca avanzar en el ámbito de esta flexibilidad. Mi opinión es que toda cotutela tiene que pasar por partenariados entre personas. Y repito lo que he oído en una conferencia internacional, la buena manera es bottom initiated, top facilitated. Si no ha habido dos personas que han tenido ganas de trabajar juntas al principio, cualquier acuerdo, por mucho acuerdo que haya entre universidades, eso no va a funcionar. Entonces nos toca a nosotros buscar colegas en universidades y poner en marcha estos acuerdos. Una foto de la última, una de las últimas ceremonias de los doctores en la Sorbonne Université, de las 3 universidades. Muchas gracias.